estamos. Buenos días a todos, se los dé varios. Es verdad, cuando ya de un poco más grandes o de cualquier edad miramos hacia atrás a nuestra vida, la vida vivida, tenemos que reconocer que Dios ha estado en ese camino al lado nuestro. Aunque en ocasiones hayamos vivido situaciones difíciles, también en esas ocasiones difíciles Dios ha estado a nuestro lado, como el gran plan de Dios. También están nuestras decisiones que han intervenido en el plan y nos preguntamos, ¿qué tal si hubiese sido elegido otra carrera o otra actitud, otro camino? Pero lo cierto es que estamos seguros de que cualquier camino que hayamos elegido, Dios tiene un plan. Ha tenido un plan y nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Vamos a seguir estudiando Hechos. Bueno, gracias, Caro, por hacernos reflexionar sobre esto, pero vamos a seguir estudiando Hechos. Y no sé si alguno ya está como doctorándose en Hechos, o alguno estará como queriendo decir, che, si cambiamos de tema y nos vamos para otro lado, no sé. Eso siempre pasa en cualquier carrera, les aclaro. No hace falta que lo explique mucho, pero pasa normalmente. Pero el domingo pasado, cuando Marcelo tenía la reflexión, yo digo, mira, casi lo que está diciendo él, la misma idea que yo tengo para pasaje que sigue, así que podríamos decir, bueno, ya dimos el tema. Ya dimos el tema. Pero no, hay algunas cositas ahí en el pasaje nuevo. Uy, gracias. En el pasaje nuevo para pensarlo. Y puse un título allí, Los hermanos de Éfeso. La verdad que no me jugué tanto con el título. Es bien general, porque este título le cabría a muchas de las presentaciones de este tiempo. Porque no tenía... Cuando uno pone un título bien general, es porque o no tiene claro su tesis, su argumento, o tiene varios. Entonces vamos a ir descubriendo cuál de los dos caminos sucedió hoy. Pero antes de seguir, ¿por qué seguimos estudiando Hechos? ¿Por qué seguimos estudiando Hechos? Yo les voy a contar algo que me pasó. Y lo hablaba con un grupo de amigos de acá de la iglesia, hermanos, en un viernes a la noche. Hace varios años doy clases en un seminario donde hay chicos jóvenes, la mayoría, que estudian para una misión transcultural. Y entre varias materias que tienen, hay una que se llama exégesis. Y esa materia exégesis es suena como importante porque tiene una palabra difícil, ¿cierto? La otra es, qué sé yo, una palabra más coloquial, un título, pero exégesis, claro, todo el mundo quiere hacer y aprobar exégesis. Bueno, entonces la primera pregunta que exégesis es como el camino para estudiar la Biblia. Y la primera pregunta que hacemos es ¿por qué queremos estudiar la Biblia? Y normalmente la respuesta es porque quiero enseñar a otros sobre el Dios de la Biblia. Yo digo una respuesta tan interesante, buena, de mucho valor, donde hay un sentido de vocación, de compartir lo que Dios dice, y está bien eso. Pero pocas veces he tenido la respuesta porque quiero parecerme más a Jesús, o porque me gustaría ser más humilde, o porque me gustaría ser más honesto, o porque me gustaría saber amar mejor a mi familia. Pocas veces. Es como de entrada esa palabra, tan difícil de exégesis, marca como un abismo entre la teoría y la vida cotidiana.
y no se enfoca en la Biblia. Ahora, cuando vamos a la Biblia, está muy claro que no, casi esa diferencia no está en la idea de Jesús, en idea de Dios, porque nos ve, y el pueblo hebreo, la mentalidad judía, tenía una cosmovisión de la persona que era más integral que la nuestra, tan fraccionada. Entonces vamos a hacer quiero mostrar la otra placa ahí, una oración simple, se llama. Yo no sé si alcanza a leer, me preocupé para tratar de hacer la letra más grande posible, porque aprendiendo de lo que nos sucedió en otros domingos. Siempre se le atribuyó esta oración a Francisco de Asís, pero la verdad es que nadie cree hoy realmente que fuese de él, porque es mucho más cercana a nuestro tiempo. La primera es un párrafo nomás. La primera texto que se encuentra es en francés, en la Primera Guerra Mundial, en el 1915. Entonces yo le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo este texto, que se llama Oración Simple, que es un fragmento de ustedes quizás la sepan algunos de memoria. Mira, a mí casi. También le pusimos música. ¿Quién la lee para todos? Lleve yo amor. Donde haya ofensa, que lleve yo perdón. Donde haya discordia, que lleve yo unión. Donde haya duda, que lleve yo fe. Donde haya error, que lleve yo verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo luz. Gracias, Jesús. Y tengo ganas que la leamos de nuevo, pero pensando que hoy los cordobeses vamos a votar, o ya votaron algunos, en una esperanza de una patria y una responsabilidad nuestra en ese gobierno, en esa patria, en este pueblo cordobés, en un año en la Argentina también tiene sus elecciones, y pareciera que hay muchos desconciertos. Y también en el marco de que estamos estudiando la Biblia para que de alguna manera ser instrumentos de la paz de Dios, llevar el amor, el perdón, la unión, la fe, la verdad, la alegría y la luz. Y en una intención también, de alguna manera, de animarnos en que si vos por allí en algún momento de la vida me ves a mí siendo un instrumento de odio en lugar de proponer el amor, o de ofender en lugar de proponer el perdón, o de discordia en lugar de proponer la unión, o cuando vea el error no llevar la verdad, o cuando haya un mundo de dudas no me anime a llevar la fe, entonces se convertirá esta en una oración para la mañana, para empezar nuestro estudio de Hechos. Entonces vamos a leer de nuevo pensando en eso, en nuestro día de domingo hoy de elecciones y en nuestra intención de estudiar la Biblia para que transforme nuestra vida. Susi, de nuevo. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo amor. Donde haya ofensa, que lleve yo perdón. Donde haya discordia, que lleve yo unión. Donde haya duda, que lleve yo fe. Donde haya error, que lleve yo verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo luz. Bueno, gracias. Con esta oración iniciamos nuestra reflexión de Hechos 19. Como decía la placa anterior, y también he escrito el texto acá. Vamos a ver si se lee. Vamos, Flor, con el primer Hechos 19 del 1 al 10. Yo lo voy a buscar también para tenerlo a mano. Y ahora tengo, creo que
5 placas, todo el texto para leer hoy. Entonces también voy a pedir ayuda. No sé si complico con con el audio. ¿Sí? Me da permiso, Flor, así que entonces voy a pedir a varios que leamos ahora. Son 2 versículos casi por placa, uno es de un solo versículo, así que si fuerte, me ayudan a leer. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿por qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos ciertamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días. Y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Gracias, sí. Gracias a todos quienes han participado en la lectura. Este es el párrafo que nos toca reflexionar hoy. Vamos a la otra, Flor. No me acuerdo. Sí. El contexto, dice un autor, es nuestro mejor amigo. Y lo ha sido en estos tiempos. Porque en los diferentes domingos, muchos nos han hablado de esto, del contexto. Y al hablarnos del contexto, nos ilustra lo que ha sucedido. Nosotros no vamos a entrar mucho en el tema porque vamos a dar por sabido lo que ya hemos escuchado, ¿no? Me acuerdo Marcelo hizo como una clase importante con muchos gráficos, después Cecilia también se metió hasta en la intimidad y el pensamiento de lo que podría ser de Pablo en aquel momento. Marcelo también el domingo pasado, pero si vamos para atrás también, muchos que hemos trabajado el tema, hemos escuchado sobre el contexto. Yo creo que ya el concepto de la iglesia que teníamos como iglesia primitiva ha ido cambiando a través de la lectura y a través del contexto. ¿Por qué dice que es nuestro mejor amigo? Porque nos informa, nos ilustra, nos pone en posición y nos aclara un montón de situaciones que al leer el texto, sin ese contexto general, perderíamos mucho de lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios en este momento. Vamos a la otra placa. Entonces acá voy a leer yo, si me permiten, voy a llevar el micrófono, porque acá he subrayado algunas palabras. No, voy a hacerle un lío, pobre a la camarógrafa. Pero dice, tiene que ver con algunas frases a las cuales quizás nos llama la atención lo que dice.
Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó a la región montañosa, llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Encontró, dice, a varios creyentes. Eso es lo primero que me llama la atención, porque dice, encontró a varios creyentes. Y estábamos leyendo ya los domingos anteriores, que estaba Priscila y Aquila, había gente, Pablo había ido varias veces, al menos en una o dos ocasiones a Éfeso. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, pero parece que, no sé por qué, no sé, tenemos toda la respuesta. Pablo se va y se encuentra lo que relata Lucas, porque no tenemos todo el relato de lo que sucedió. Lucas relata lo que cree importante contar a la gente, se encuentra con creyentes, con hermanos. Allí, varios creyentes. El texto griego dice discípulos, sin especificar quién. Se encontró con algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Eso sorprende, esa pregunta. ¿Cómo? Si nuestra iglesia, o sea, bueno, quizás cada uno tenemos tradiciones diferentes, de comunidades diferentes de las cuales venimos. Pero en la iglesia donde yo crecí, recibir a Cristo, convertirme, creer en Él, en ese mismo momento Dios me hace hijo, y en ese momento ya tengo la confirmación como hijo de que tengo el Espíritu Santo de Dios. Todo en un solo momento. Pero acá parece que fue diferente. ¿Por qué? Porque ellos contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar. Ni siquiera oímos. Y ahí tampoco está claro cómo las diferentes traducciones se esfuerzan para ponernos claro el texto, porque hace referencia no solamente aparentemente a ellos, a esos 12 con los cuales Pablo está trabajando, sino que también hace referencia a la gente, a otras personas de la iglesia. No, acá no, nadie habló del tema ese. Vamos a la otra placa. Pablo entonces preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Ellos respondieron, el de bautismo de Juan. Bautismo de Juan. Acá podría como aclarar un poquito el concepto, porque claro, ¿qué significa esto del bautismo de Juan? El bautismo de Juan, y algunos dirán, bueno, acá hay un grupo de seguidores de Juan que salieron de Jerusalén, llegaron a Éfeso, y ese mensaje de Juan en el cual habían creído y algunos se habían bautizado y se habían arrepentido, habían como captado ese mensaje y ellos seguían esa línea de Juan. Pero aunque Juan, está claro que Juan, al hablar de que Jesús venía y mostraba a Jesús como el Mesías, o sea que no podían ignorar quien escuchaba, quien era discípulo de Juan, que estaba Jesús de por medio como Mesías. Y Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Ahí Pablo está enseñando. Recuerden que esto no es un texto literal de lo que sucedió en ese momento, capaz que este diálogo fue de varias semanas, no sé, pero acá está como resumiendo lo que sucedió. Al oír esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir que se vuelven a bautizar. Se habían bautizado una vez y ahora se vuelven a bautizar. Esto también tenía que haber puesto en rojo, porque llama la atención, porque no siempre se han vuelto a bautizar en el Nuevo Testamento, ¿cierto? No hay mención de que los apóstoles se hayan vuelto a bautizar, que habían sido bautizados por Juan, algunos. No hay mención de que los líderes se hayan vuelto a bautizar. Y a otros casos también. Cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué significa eso? Imponer las manos. También
tenían que haber puesto en rojo, imponer las manos. Acá cuando los traductores se hacen un embrollo, un lío, y están, no sé, como 2 meses tratando de definir imponer las manos. ¿Cómo lo decimos en nuestra comunidad, en nuestra lengua? ¿Qué significa eso? Bueno, pero así como resumiendo, para no complicar tanto la mañana, vamos a decir que oró por ellos, como podría ser hasta como un sinónimo en este encuentro devocional que tenemos por la mañana. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo vino el Espíritu Santo? ¿Acaso no estaba el Espíritu Santo con ellos? Esto es como un misterio. Entonces, hablaban en lenguas extrañas. Acá está en rojos. Lenguas extrañas, literal dice en lenguas. No sabemos cuán extrañas eran. No sabemos cuán diferente es este episodio, el de Pentecostés, donde las lenguas extrañas, ahí eran las lenguas de la gente de las diferentes regiones, o lenguas como cita Pablo en un lenguaje como angelical, de otra dimensión. Y comunicaban mensajes proféticos. O sea, parece que reciben un impulso allí, ellos con una manifestación del Espíritu Santo que era evidente. ¿Qué significa comunicar mensajes proféticos? Básicamente empezaron a hablar de Jesús, de esto nuevo que habían experimentado, a otros. Vamos a la otra. Eran unos 12 hombres, no mencionan las mujeres, acá las mujeres se salvan quizás de toda la reflexión de esta mañana, pueden liberarse. O no sé, o será tema de como muy costumbre de la época mencionar los hombres nomás y las mujeres pasaban desapercibidas. Priscila y Aquila parece que no iban a esta iglesia, entonces no iban a la iglesia donde estaban solamente los hombres. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin ningún temor y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pablo se queda allí. Creo que no me acuerdo si eran 10 o 12 judíos para constituirse en sinagoga. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto también, alguien lo dijo. Vamos a la otra. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días. Acá hay muchas palabras en rojo que puse, complicadas, porque algunos, no sabemos cuántos, pero algunos, no sabemos si del grupo de los 12 o de otros grupos, algunos, posiblemente de la comunidad de Éfeso, no quisieron creer. O sea que por más que el Espíritu Santo estaba actuando, empezaba a actuar con gran poder, y todo el libro de los Hechos, hasta le podríamos, hemos escuchado desde aquí que le podríamos haber llamado como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y el poder de Dios se manifestaba de manera muy evidente. Pareciera ser que en este caso, este bautismo del Espíritu Santo, esta llegada del Espíritu Santo, el poder de impacto duró 3 meses nomás. Entonces tienen que ir, y hablaron mal del nuevo camino. ¿Qué es esto? ¿Cómo del nuevo camino? ¿Se acuerdan, no? Como le decían a los cristianos, lo del camino. ¿No? Hablaban mal no se sabe bien si de la gente o de la fe. A veces es sinónimo, hablaban mal de la gente y de la fe. O sea, es así. O nosotros hablamos mal. Y entonces Pablo sale de la sinagoga, y hay uno que se llama Tirano, tiene una escuela y usa las instalaciones para seguir enseñando. Y vamos a la otra, el último, el 10. Así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor.
Todos. Acá todos, subrayé también porque es difícil entenderlo literalmente. No es una figura de la lengua. Entonces, todo el mundo sabe que hoy se vota en Córdoba. Y no es así. No es así. Capaz que los porteños ni sepan. O la mitad de ellos, que hoy se vota en Córdoba. ¿Me entienden? No, pero abarca la provincia de Asia. Y acá menciona judíos, como no lo eran, oyeron el mensaje de Jesús. Ahí como hemos explicado, de alguna manera, como una segunda lectura, lo que vimos. Vamos a la otra placa, no me acuerdo cuál es, pero... acá está. Entonces, esto también este es de un profesor de lingüística bíblica, ¿no es cierto? Profesor de Biblia, dice lo que dice la Biblia lo dice, como plataformas de avance, ¿cierto? O sea que no podemos sacarle nada de lo que dice la Biblia, ni agregarle nada a lo que dice la Biblia. Allí dice que el Espíritu Santo, ellos no habían ni oído hablar del Espíritu Santo, y son bautizados de nuevo, y rompe nuestro esquema de modelo de iglesia y de trabajo que teníamos, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia, entonces nosotros no tenemos como principio derecho a quitar nada. Tenemos tolerancia cero para cambiar el mensaje de la Biblia, para quitar o agregar. Tolerancia cero es cero, cero. Y entonces vamos a tratar de en breves minutos, no vamos a estudiar todo el pasaje, sino que un solo versículo del pasaje, para tratar de reflexionar sobre él. Vamos a... bueno, acá un poquito lo que queremos hacer hoy. Hemos estudiado el contexto, pero también queremos estudiar el texto, o sea, lo que dice. ¿Están relacionados? Sí, 100%, pero tenemos como dos enfoques. La semántica, como la semántica clásica, intenta ver lo que dice, lo que dice. Pero siempre decimos las cosas en un contexto. Vamos a la otra. Acá hay un diálogo entre padre e hija. Quizás ustedes lo han vivido también, pero este es un caso, no voy a decir que es de la familia, pero un conocido mío. Un conocido mío. Dice, la hija pregunta, ¿qué cenamos hoy? Y responde el padre, cocino yo. La hija responde, no tengo hambre. Vamos a ese diálogo. Es un diálogo. Es un diálogo como cotidiano en cualquier familia, ¿verdad? Se pueden dar padre, hija, esposo, abuela. Yo lo tuve con mi mamá y cuando me decía que había sopa, no, el hambre se iba. Bueno, ahora, ¿qué supone acá? ¿Qué cenamos hoy? La pregunta es, ¿qué cenamos hoy? Pero miren la respuesta, en este caso del padre, cocino yo. O sea, ¿estás respondiendo? ¿No o sí? No. O sí. Entonces, exactamente. Y después, si preguntó qué cenamos hoy, es porque tenés cierto interés en la cena, ¿verdad? Y la respuesta, reacción, no tengo hambre. El diálogo ese es perfectamente entendible en el seno de la familia. 100% entendible. Vamos a hacer cuenta que el padre cocina siempre carne y la hija está cansada de comer carne, entonces dice no tengo hambre. O que cocine con verduras y la hija está cansada de comer verduras, dice no tengo hambre, ¿verdad? Ahora,
¿Es una respuesta válida en ese contexto? Y claro que sí. Claro que sí, porque se entienden y la familia se comunica así. 100% válida. Ahora, si yo voy a analizar ese texto, ese diálogo, palabra por palabra, y voy a sacar esa palabra del contexto en el que está ese familiar, y voy a decir, ¿qué cenamos hoy? Y la respuesta, cocino yo, automáticamente, y la voy a poner en todos los diálogos parecidos, o cuando yo encuentre en cualquier diálogo, cocino yo, significa que estoy respondiendo a eso, entonces voy a hacer una generalización que no es del todo válida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo esta frase? Porque muchas veces, cuando nos acercamos a la Biblia, leemos un texto o una palabra o una expresión y decimos, esto dice así. Y le asignamos un significado que no tiene porque lo leemos fuera de ese contexto en el cual está escrito. En el texto que hemos leído hoy hay muchas palabras que tienen otros significados en otros contextos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, es un desafío. Vamos a la otra. Bueno, esta es también una expresión de la semántica, dice las palabras no tienen significado, al contrario, los significados tienen las palabras, porque el vocabulario trata de expresar lo que sucedió. Vamos a la otra. Dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ese es el texto que queríamos brevemente reflexionar, ¿no? Entonces, hay los verbos recibieron ustedes y se hicieron creyentes, tienen la idea de, apuntan a un mismo momento, un hecho histórico, porque Pablo lo entendía así. Por ejemplo, si alguien puede ayudarme a leer Efesios 1:13, no sé si lo tengo ahí, pero no importa. Ahí está, mira. ¿Alguien lo puede leer? Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo que Él había prometido. Bien. Dice, recibieron, se hicieron. Son dos verbos, apuntan al mismo momento histórico, y esa es la idea de Pablo, al menos. Por eso sorprende en el diálogo que tiene con estos hermanos de Éfeso, a los cuales llama hermanos, y los cuales llama Lucas discípulos, y a los cuales son reconocidos como parte de la iglesia. El texto apunta, el pensamiento de Pablo apunta a eso, justamente a que se da todo en un solo instante. Pero aquí pasó algo en el cual no todos tenían en claro todo. ¿Tenían el Espíritu Santo y no se daban cuenta? Nosotros de nuestra vida, en nuestro punto de vista, ¿eran parte de la iglesia? ¿O fueron parte de la iglesia a partir de la intervención del apóstol Pablo? Bueno, son como preguntas a las cuales no tenemos muchas respuestas. ¿Cómo puede ser eso? Pero en más de una oportunidad, esta no es la única vez donde sucede que después de Pentecostés, el Espíritu Santo como interviene de una manera directa y activa. Vamos a la otra. Entonces, vamos a ir como tratando de cerrar cuál es la idea que quiero compartir con todos. La primera es, hay una progresiva revelación de Dios al ser humano. Eso
lo dicen todos los estudiantes de la Biblia. Y la Biblia misma también. O sea, es decir, lo que sabía Abraham de Dios es mucho menos a lo que sabemos nosotros hoy de Dios. Porque Dios lo invitó a Abraham a que lo siga y lo siguió. Y todo no tenían nada escrito del texto bíblico para su información y para su conocimiento. Entonces, lo que podemos decir, el conocimiento que tenía sobre Dios no era el conocimiento que tenemos nosotros. El pueblo de Israel tardó años en darse cuenta de que su Dios era uno, identificarse como monoteístas, porque cada tanto veía a los dioses de los pueblos que los rodeaban y eran tentados a buscar soluciones allí en esas otras culturas. Y Dios, a través de los profetas, le insiste a que se vuelva. Hay un proceso de revelación de Dios que culmina en Jesucristo. O sea, la revelación de Dios tiene su máxima expresión con la llegada de Jesús a la tierra. Y bueno, hay muchos textos que podríamos citar, no tenemos tiempo ahora, pero este es de conocer que hay como una revelación que es progresiva. Por eso, no sé si estaría del todo bien ver la Biblia como un plano horizontal y tomar texto del Éxodo y de Mateo, Marcos, en forma equivalentes, sin tener en cuenta esa revelación de Dios que ha sido progresiva. No se puede, hay que ver el contexto. Por eso nos asustamos muchas veces cuando nos preguntan, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento parece que era un Dios muy cruel? Porque hay una revelación progresiva de Dios, que va de alguna manera revelándose al hombre. Y se ha revelado en Jesucristo. Hablando de Abraham, recuerdo ahí un cuento, una historia, ¿no? Un asociado, cuando siempre me encantó esa imagen de que Dios lo invita a Abraham, habrá estado, no sé, en esos días medio deprimido, solitario, estaban en la carpa, él, tipo beduino. Le dice, Abraham, vení afuera, salí afuera, alzá tu vista y mira el cielo. Habrá elegido un día pleno estrellado, sin contaminación visual como tenemos nosotros, y le dice, mirá, Abraham, las estrellas del cielo, el firmamento, así será tu descendencia. ¡Wow! O sea, qué lección, qué lección. Me impacta. Vas a acordar de una historia, esa que quería contar, de el niño y la vieja. Perdón que diga vieja, pero así dice la historia, ¿no? El niño y la vieja. El niño dice que también se levantó a la noche, estaba durmiendo, el niño y la vieja, uno al lado del otro, tiene ganas de hacer pis y se va afuera. Y cuando va a hacer pis al patio, alza los ojos y ¡wow! Un cielo como nunca antes había visto. Esas noches hiperestrelladas, como de Ongamira, esas que te impactan el corazón y el alma. Y se sorprendió tanto, y el niño era la primera vez que veía semejante escenario, y pensó que eso había sido hecho para él. Entonces se sorprende tanto que vuelve corriendo y la despierta a la vieja. Y la despierta. Venía a ver. Y la señora estaba durmiendo, entonces, bueno, vamos. Entonces lo lleva el niño y dice, mirá, hay como 4 o 5 estrellas. Entonces la vieja le dice, niño, no sabes contar. Y se vuelve a dormir. Y dice que ahí el mundo se divide entre los que sueñan y los que calculan. Y los que piensan en el futuro y los que solamente hacen números. Y para cuando nos acercamos a la Biblia nos pasa muchas veces eso.
estamos los que calculamos y estamos los que soñamos un poco. Y hay que tener como un equilibrio entre texto y relato para llegar a conocer la dimensión de lo eterno, de Dios. El primer punto es, hay una revelación progresiva de Dios, Jesucristo, su máximo exponente. Si queremos saber cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo actúa Dios, tenemos que ir a Jesús. Y la segunda que pusimos así, en la misma, hay un progresivo crecimiento del creyente también. Y eso está claro también en los textos bíblicos. Somos invitados a parecernos cada día más a Jesús. Todos estamos invitados. La Biblia es un excelente recurso. La comunidad de fe es un excelente recurso. La Biblia no solamente como recurso, sino que es palabra de Dios y es la autoridad para nuestras tomas de decisiones. Es la guía. Algunos hablan que es un GPS. Yo creo que no. Es como minimizar la capacidad de la Biblia y decir que es un GPS que te marca justamente el camino. Pero que es como una luz que ilumina y muestra diferentes caminos los cuales podemos nosotros elegir. Y Dios espera que todos procuremos conocerlo cada día más. Por eso, bueno, vamos a la última. Creo que la última. Como tenemos algunos desafíos. Cierta humildad para aceptar que no tenemos, nadie tiene la suma de todos los saberes. Hay cosas que no alcanzamos a comprender y nadie la tiene. Y está bueno que allí esos discípulos de Éfeso dijeron, bueno, Pablo nos quiere enseñar algo nuevo. Bueno, nosotros lo escuchamos. Y en esto es lo que yo decía que estaba como alineado al mensaje de Marcelo ayer, porque Apolos tenía el mismo problema. ¿Así esto es nuevo? Nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Me acuerdo en una conferencia que fui, era joven, un poco más joven que ahora, yo ya tenía 17, 18. En la iglesia del 24 de septiembre, había invitado un predicador, autor de varios libros. Fuimos allí con un grupo y él dijo una expresión así como, en ocasiones Dios suele actuar sin preguntarnos, pedirnos consejos a nosotros primero cómo debe actuar. Y bueno, me impactó eso. Porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Entonces, humildad para dialogar con otros que piensan o actúan distinto. Nosotros tenemos creo que como cristianos, tenemos esa responsabilidad. Pero miren que en política, humildad para dialogar con otros que piensen y actúen distinto. En deporte y en religión. Todas esas cosas que no se podían hablar de sobremesa, nosotros tenemos que tener en este ejemplo de los hermanos estos de Éfeso, que aceptan conversar con Pablo y aceptan decir, es algo nuevo. Muchas veces nosotros, porque es diferente, caminó otro camino de la fe, anda por otro lado, tiene otro nombre, ya ni queremos dialogar. Podría ser un diálogo en tensión, creo que puse allí, pero tenemos que tener el valor para escuchar y para expresar lo que creemos. ¿Por qué diálogo en tensión? Digo, porque hay veces que tenemos creencias que no podemos negociar. No podemos negociar, pero no podemos no dialogar. Hay creencias, por ejemplo, si alguien me dice que Cristo no es hijo de Dios, yo puedo decir, ya no hablo más con vos.
porque vos no sos digno de dialogar conmigo. Ahora no sos sujeto, sos una cosa. Ahora no podés tener entrada a mi casa. Pero nos perderíamos esa posibilidad de dialogar y sin al mismo tiempo renunciar a aquello que creemos. No hablo de renunciar, hablo de dialogar, para que yo pueda expresarme y la otra persona pueda expresarse. Y puse como una exageración, ¿no? Pero hay como cosas que a veces ni dialogamos porque se canta de pie o se canta sentado. Entonces ya eso nos corta el diálogo con otras confesiones o con otros grupos de fe y con la familia. Y la última... ya le dije las dos. Fuimos más rápido. No alcanzamos a ver todo, pero el Espíritu Santo llegó allí, hizo un milagro, la gente habló en lenguas extrañas, dice, nosotros asumimos que era, el texto dice en lenguas, no sabemos qué tipo de lenguas, y asumimos que esos son dones carismáticos de entrada, que podían serlo o no, según el contexto de la Biblia. Pero si lo hubiesen sido, no anula nuestra convicción y nuestro camino de fe. Están relatando un hecho de que ha sucedido allí Lucas. Y es para nuestra enseñanza, Porque yo quiero seguir siendo un instrumento de tu paz, Señor. Quiero seguir siendo un instrumento de tu paz. Y para hacerlo, tengo que asumir el compromiso del diálogo. Y el diálogo tiene que ver con la actitud de los hermanos de Éfeso y con la actitud de Pablo de atreverse a decir, che, ¿acaso no escucharon hablar del Espíritu Santo? Con las dos actitudes. Que el Señor nos ayude en este día domingo, en nuestra vida, a tener esa actitud de apertura hacia otros, a dejarnos guiar por su Espíritu Santo, a reconocer que Dios es Dios y que no nos corresponde a nosotros marcarle su agenda, a valorar aquellos que hemos aprendido en nuestros caminos y apreciar al otro siempre como sujeto, como sujeto de derecho, que tiene esa libertad para creer y dejarte creer en el Dios en el cual yo creo, porque Dios mismo le ha dado ese derecho. Y este domingo, con poca fe, yo oro, pero que este domingo de elecciones en Córdoba, ayúdenme, hermanos, en mi poca fe. La iglesia y cada uno de nosotros seamos quienes propongan cambios verdaderos para crear una iglesia mejor, más parecida a Jesús, una sociedad mejor que se rija por los valores de Jesús, unas familias mejores que se guíen por el Maestro. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra que siempre es desafiante. Te pido que mis pobres palabras tú las perfecciones y que pueda quedar aquello que he querido transmitir. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestro interior y nos guía. Ayúdanos a sorprendernos ante el milagro de tu actuar en nosotros y ayúdanos a ser sensibles ante el otro para poder anunciar tu mensaje en una actitud de diálogo, de respeto, considerando a cada uno con sus historias. Guíanos, Señor.
en este día, en esta semana, en este día pedimos por este acto de elecciones en nuestra ciudad. Oramos por quienes serán electos, pero principalmente oramos por nuestros comprovincianos, que muchos de los cuales, Señor, muchos de ellos están pasando con dificultades económicas serias, con problemas de violencia en sus hogares, en su contexto, con angustias, enfermedades. Señor, te pedimos por nuestra ciudad, por nuestro pueblo cordobés, porque te necesitamos de tu bendición hoy y cada día de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, decimos amén.